Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de luz y alegría. Hoy nos embarcamos en una aventura fascinante, una que sin duda encenderá conversaciones y generará un torrente de opiniones, algo que ha estado flotando en el aire, avivando la curiosidad de muchos y que está intrínsecamente ligado a una de las figuras más queridas y exitosas del panorama actoral turco del momento, el carismático Can Yaman. Todos somos conscientes de su magnetismo innegable, de su talento desbordante, de su físico que roza la perfección escultural, pero ¿alguna vez se han detenido a pensar, a indagar, cuáles serían esas pequeñas, casi insignificantes a primera vista, pero profundamente irritantes, manías o hábitos que para él serían simplemente insoportables? Porque sí, incluso las estrellas que brillan con más intensidad tienen sus puntos débiles, sus pequeños talones de Aquiles, sus hábitos que desatan su paciencia. Y hoy, damas y caballeros, estamos a punto de desvelar uno de esos hábitos que Can Yaman ha confesado, sin tapujos y con total franqueza, que jamás, bajo ninguna circunstancia, soportaría. Prepárense porque la respuesta, aunque aparentemente sencilla, podría ser más reveladora y sorprendente de lo que imaginan. Si por alguna casualidad cósmica aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, si aún no han pulsado ese botón mágico que dice suscribir, este es, sin lugar a dudas, el momento perfecto. Corran, denle clic y, para no perderse ni una sola de nuestras futuras exploraciones, activen esa campanita que les avisará de cada nuevo vídeo. Sin más dilación, sumerjámonos en este fascinante tema. Can Yaman, sin lugar a dudas, se ha erigido como un verdadero fenómeno de alcance global. Sus telenovelas, auténticos fenómenos de masas como la aclamada Erkencikus o la romántica Dolunay, han logrado cautivar a audiencias masivas en un número impresionante de países y su popularidad, lejos de estancarse, parece crecer a un ritmo vertiginoso, imparable. Lo vemos en la pantalla, deslumbrante en cada escena, lo escuchamos en entrevistas reveladoras, lo seguimos en la inmediatez de las redes sociales, y en cada una de estas facetas, nos transmite la imagen de una persona segura de sí misma, rebosante de optimismo y con una visión nítida y definida de sus objetivos. Sin embargo, como les venía adelantando, todos, absolutamente todos, poseemos nuestras vulnerabilidades, nuestros puntos sensibles, aquellos aspectos que nos sacan de nuestra zona de confort. Y ha sido precisamente el propio Can Yaman, en una de sus tantas y sinceras conversaciones, quien se ha mostrado extraordinariamente directo al confesar qué tipo de comportamiento o hábito le resultaría, de manera categórica, completamente insoportable. Antes de lanzarme a revelarles el hábito en cuestión, les invito a que por un instante se detengan y reflexionen. Intenten ponerse en su piel. ¿Qué creen ustedes, honestamente, que podría llegar a ser algo tan exasperante para una persona que vive bajo el constante escrutinio de los focos, que viaja de forma casi ininterrumpida, que lleva una vida pública de una intensidad abrumadora? ¿Será algo intrínsecamente ligado a la fama, a las exigencias del mundo del espectáculo, o quizás algo de índole más personal, más íntima? La verdad es que a menudo son las cosas más sencillas, las que en apariencia no deberían tener mayor trascendencia, las que tienen el poder de sacarnos de nuestras casillas de la forma más inesperada. A mí, por ponerles un ejemplo muy personal, me genera una auténtica desesperación escuchar a alguien masticar ruidosamente con la boca abierta, es una de esas cosas que, sin exagerar, me saca de mis cabales por completo. Pero bueno, cada uno tiene sus propias batallas personales, sus pequeñas cruces que cargar. Pues bien, después de darle muchísimas vueltas a la cabeza, y basándonos en las propias palabras y confesiones que él mismo ha compartido con el público, el hábito que Can Yaman ha declarado con rotundidad que jamás, bajo ninguna circunstancia, podría soportar es la falta de puntualidad. Sí, así de simple en su formulación, pero a la vez tan complejo en sus implicaciones y consecuencias. La impuntualidad. Para él, el acto de llegar tarde, de no tener el mínimo respeto por el tiempo de los demás, es algo que le causa una profunda frustración y que considera, sin paliativos, una flagrante falta de respeto. Detengámonos a pensar en esto detenidamente. Can Yaman es un actor, y el universo del cine y la televisión, como bien sabemos, opera bajo un estricto régimen de horarios. La puntualidad no es una opción, es un pilar fundamental. Los horarios de rodaje son, por naturaleza, extraordinariamente ajustados, cada minuto invertido en el set es crucial, y un solo retraso, por mínimo que parezca, puede desencadenar una cascada de problemas, desde pérdidas económicas considerables hasta un auténtico caos en toda la cadena de producción.
Es, por lo tanto, completamente lógico, comprensible y esperable que él, acostumbrado a esta disciplina férrea y a valorar en gran medida su propio tiempo, espere exactamente lo mismo de las personas con las que interactúa, tanto en el ámbito profesional de su carrera como en su vida personal más íntima. Pero, ¿por qué esta aversión a la impuntualidad es tan crucial para él? En diversas entrevistas que ha concedido, ha señalado en repetidas ocasiones que la puntualidad, en su opinión, es una manifestación inequívoca de compromiso y de consideración hacia los demás. Si una persona llega tarde a una cita, ya sea de índole profesional o puramente personal, para Kahneman, es como si esa persona no estuviera valorando adecuadamente el tiempo que él ha dedicado a estar allí, esperando. Es en esencia una forma de comunicar, de manera implícita y contundente, que mi tiempo es más valioso que el tuyo. Y esa es una señal, un mensaje, que él, por lo que se desprende de sus declaraciones, no está en absoluto dispuesto a aceptar o a tolerar. Intenten visualizar la escena: una reunión que se presume importante, una cita acordada para compartir un café y charlar, un encuentro casual con amigos, y la otra parte, la persona esperada, simplemente no aparece a la hora convenida. Para muchas personas, este tipo de situaciones pueden ser algo que con el tiempo se pasa por alto, una pequeña molestia que se ignora. Pero para Kahneman, parece ser un indicativo muy claro de una falta de organización personal, de una carencia de compromiso genuino, o incluso, en un nivel más profundo, de una falta de respeto hacia la persona que está esperando. Resulta fascinante y revelador reflexionar sobre cómo este hábito particular, la impuntualidad, se manifiesta de maneras tan diversas en los distintos ámbitos de la vida. En el contexto laboral, como ya hemos comentado extensamente, sus repercusiones pueden ser de una gravedad considerable. Pero incluso en el terreno de las relaciones personales, la impuntualidad recurrente tiene el poder de erosionar gradualmente la confianza mutua y de minar la calidad intrínseca de las relaciones. Cuando uno se encuentra esperando a alguien de forma constante, y esa persona aparece repetidamente tarde sin ofrecer una excusa válida, o peor aún, sin ninguna explicación en absoluto, es natural, es humano, que uno comience a sentirse menos valorado, menos importante para esa otra persona. Y esa sensación, a largo plazo, es algo que puede causar un daño emocional significativo, un desgaste que puede ser difícil de reparar. Ahora bien, es fundamental aclarar que esto no implica en absoluto que Kahneman sea una persona intransigente, rígida o inflexible ante cualquier mínima desviación de lo planeado. Todos y cada uno de nosotros podemos tener un día desafortunado, un imprevisto mayúsculo que nos retrase de forma inevitable. La clave, y supongo que es un matiz que él también comprende y valora, reside en la frecuencia con la que ocurre este tipo de incidentes y, sobre todo, en la comunicación. Si una persona es propensa a la impuntualidad, o si surge un retraso inesperado, el gesto más educado, más considerado y más profesional es, sin duda alguna, avisar con la mayor antelación posible, ofrecer una disculpa sincera y, en la medida de lo factible, proporcionar una breve explicación del motivo del retraso. Este tipo de acciones demuestran que, a pesar del inconveniente del retraso, se está reconociendo y valorando el tiempo de la otra persona y se lamenta sinceramente la situación generada. Lo que Kahneman parece detestar de forma visceral, lo que realmente le resulta inaguantable, es la impuntualidad crónica, esa que se normaliza, esa que se ignora sistemáticamente, esa que se convierte en un patrón de comportamiento arraigado y casi inmutable. Esa actitud de da igual, siempre llego tarde y no pasa absolutamente nada. Para él, este tipo de comportamiento sería una señal inequívoca y rotunda de que la otra persona no le otorga la importancia que él considera que merece, o que, de forma más cruda, simplemente no le importa lo suficiente como para hacer un esfuerzo. Me surge una pregunta muy interesante: ¿podría esta fuerte aversión a la impuntualidad tener alguna raíz profunda en su infancia, en sus experiencias formativas, o en vivencias pasadas que le hayan marcado de forma particular? A menudo nuestras prioridades más arraigadas y aquello que nos resulta especialmente molesto tienen una conexión directa, un vínculo inquebrantable, con la forma en que fuimos educados o con las lecciones vitales que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra existencia. Quizás tuvo alguna experiencia particularmente negativa y desalentadora con personas que eran crónicamente impuntuales, algo que le dejó una huella imborrable, o tal vez creció en un entorno familiar donde el orden, la disciplina y la estructura eran pilares fundamentales de la vida cotidiana. Por supuesto, no tenemos la certeza absoluta de esto, pero es un detalle que, sin duda, añade una capa adicional de complejidad y de intriga a la personalidad de este carismático actor.
Además, vivimos en un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso, un mundo donde la inmediatez se ha convertido, en innumerables aspectos, en la norma imperante. En este contexto, el tiempo se ha transformado en un bien sumamente preciado, un activo de valor incalculable. Ser puntual, ser eficiente, evitar la pérdida innecesaria del valioso tiempo de los demás, es una cualidad que hoy en día se valora cada vez con mayor intensidad. Así que, en un sentido muy real, la postura de Kahneman frente a la impuntualidad es sorprendentemente moderna y perfectamente alineada con la dinámica de los tiempos que corren, con las exigencias de la sociedad actual. Pensemos por un momento en la ingente cantidad de oportunidades valiosas que pueden perderse, que se desvanecen simplemente por el hecho de ser impuntual. Una entrevista de trabajo crucial, una cita de vital importancia, la posibilidad de conectar con una persona que podría resultar clave en el desarrollo de nuestra vida personal o profesional. El tiempo, lamentablemente, no regresa, es un flujo constante e irreversible, y cada minuto que se pierde es, por definición, irrecuperable. Para alguien que está construyendo una carrera tan exitosa y que, como Kahneman, tiene una agenda repleta de compromisos y demandas constantes, cada segundo, cada instante cuenta y tiene un valor estratégico inmenso. La impuntualidad, en última instancia, puede ser interpretada y percibida como una clara falta de organización personal, una carencia de disciplina y, sobre todo, una muestra de falta de respeto, tanto hacia uno mismo como hacia las personas con las que uno se relaciona. Si una persona no es capaz de organizarse lo suficiente como para llegar a tiempo a sus compromisos, ¿cómo se puede esperar que otros depositen su confianza en ella para la ejecución de tareas más complejas, para responsabilidades de mayor envergadura? Es en esencia una cuestión fundamental de fiabilidad y de confianza. Por otro lado, es igualmente importante mantener una perspectiva empática y comprensiva. A veces las personas luchan genuinamente con la puntualidad por una variedad de razones, que pueden ser muy complejas. Podría tratarse de problemas relacionados con la ansiedad, con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o con dificultades personales que les impiden, a pesar de sus esfuerzos, gestionar su tiempo de forma eficiente. Sin embargo, lo que Kahneman ha expresado de manera clara y contundente es un límite personal intransferible, una línea roja que él no está dispuesto a cruzar en cuanto a su tolerancia hacia este hábito en las personas que le rodean. Este detalle nos sirve como un importante recordatorio para todos nosotros. Incluso admirando a una figura pública, es enriquecedor y fascinante conocer esos pequeños matices que los hacen humanos, que revelan sus valores más profundos y sus principios inquebrantables. Kahneman, con su sincera declaración sobre la impuntualidad, nos ofrece una pequeña pero valiosa ventana a su forma única de entender el mundo y de interactuar con él. Nos enseña, de una manera muy clara, que la puntualidad trasciende la simple acción de llegar a tiempo, es una poderosa manifestación de respeto, de consideración genuina y de una organización personal sólida. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que su marcada aversión a la impuntualidad es, en un sentido muy profundo, una búsqueda constante de eficiencia y de respeto en todas sus interacciones. Alguien que valora su propio tiempo de manera tan acentuada, es natural y lógico que espere que los demás hagan lo propio. Es una regla tácita de reciprocidad, un código no escrito de comportamiento que para él, al parecer, reviste una importancia capital. En el vertiginoso y a menudo frenético mundo del entretenimiento, donde los horarios son implacables y las expectativas se sitúan a niveles estratosféricos, mantener una disciplina férrea y un respeto absoluto por el tiempo de los demás es un factor crucial para el éxito y la armonía profesional. Kahneman, como profesional dedicado y extraordinariamente exitoso que es, seguramente ha interiorizado de manera profunda la importancia vital de estos valores en su trayectoria. Y es aquí donde entra en juego la reflexión personal. ¿Qué hábitos de las personas que les rodean les resultan más difíciles de sobrellevar, más tediosos de tolerar? ¿Han vivido alguna experiencia particularmente frustrante, que les haya marcado de forma especial, relacionada con la impuntualidad de alguien cercano? Les invito encarecidamente a compartir sus pensamientos, sus reflexiones y sus propias experiencias en la sección de comentarios. Me encantaría, sinceramente, leer sus valiosas opiniones y vivencias. Para ir concluyendo, hemos llegado a la revelación principal de nuestro vídeo de hoy. Uno de los hábitos que Kahneman ha confesado explícitamente que jamás soportaría es la impuntualidad. Esta fuerte aversión no es simplemente una preferencia superficial, sino que refleja un profundo respeto intrínseco por el tiempo propio y, de manera crucial, por el tiempo ajeno.
Denota una valoración muy alta de la organización personal y una convicción firme de que la puntualidad es una de las formas más palpables de demostrar consideración y compromiso hacia los demás. Es, en definitiva, un recordatorio para todos nosotros de que incluso las figuras públicas que admiramos profundamente poseen sus propios principios inquebrantables y sus límites personales bien definidos, y que la puntualidad, lejos de ser un detalle menor, es una virtud fundamental que él considera esencial en todas y cada una de las facetas de la vida. Por lo tanto, si alguna vez, por obra del destino o de la casualidad, tienen la inestimable oportunidad de interactuar directamente con Can Yaman, ya sea en un contexto profesional o personal, recuerden este importante detalle y lleguen a tiempo. Será, sin duda alguna, una muestra muy apreciada de respeto y una forma segura de ganarse su consideración y, quizás, su aprecio. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando, preparando y compartiendo este contenido con ustedes. Ha sido un ejercicio fascinante y sumamente revelador desgranar este detalle tan particular de su personalidad. Si este contenido les ha resultado interesante, entretenido y enriquecedor, les ruego que le den un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo sin dudarlo con sus amigos, sus familiares, especialmente con aquellos que son fervientes admiradores de Can Yaman o que sienten un especial interés por el vibrante mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, si aún no han dado el paso, suscríbanse a nuestro canal y activen esa indispensable campanita para asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado con tanto esmero para ustedes. Nos encontraremos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima y cuídense mucho.